ser fuerte, ser valiente. De eso voy a estar hablando hoy. Hay una imagen ahí de un león. Dígale al que está a tu lado, tienes cara de león o de leona. Quisiera hablarle esta semana pude leerme el libro de Josué. Es uno de esos libros donde al final Josué dice, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo siempre digo que eso lo queremos decir todos, pero no todos lo pueden decir. Josué le dijo porque está amparado en una vida de fidelidad, en una vida de fe, en una vida de esfuerzo, en una vida de conquista. Y la Biblia esta palabra de Dios, la Biblia, es un libro que habla de alcanzar propósitos, de alcanzar promesas. Es un libro que nos habla de principios del reino de los cielos, de diseños de Dios para la humanidad, para la familia, para las personas individuales, aún para la propia creación. Y en ella vemos que prácticamente mucho es sobrenatural, por no decir toda la Biblia. Y en ella vemos a Dios enseñando al hombre a pensar, a sentir, a obedecer, a actuar conforme a lo que Dios ve en la vida, para que Él se pueda manifestar. Mire, Jesús se quiere manifestar a nuestra vida. El Espíritu Santo quiere hacer cosas sobrenaturales. Es lo que desea hacer. Lo desea hacer más que usted y que yo juntos. Pero por eso nos va guiando la palabra de Dios para que eso se pueda producir, porque sin lo sobrenatural de Dios no tenemos más que palabras y no tenemos más que una mera religión. Pero con Dios, con el Espíritu Santo, todo es transformado, porque el Espíritu Santo vence al mundo de pecado. Y hay dos grandes libros de conquista en la palabra de Dios. Uno de ellos es el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Es un libro de conquista de cómo la iglesia en su origen, después del derramamiento de Pentecostés, conquista la sociedad donde se mueve. Y por supuesto en el Antiguo Testamento el libro de conquistas por excelencia es el libro de Josué. En el libro de Hechos vemos los discípulos en el principio que estaban desanimados. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Ahí estaban ellos desanimados después de la crucifixión de Jesús. Estaban asustados, estaban escondidos, estaban preocupados por su vida, no por su propia vida. Yo me imagino a Pedro preocupado por su esposa, preocupado por los niños, preocupado por sus hijos, pensando, han crucificado a Jesús, quizá vienen también a por nosotros. No sabían, estarían en ese momento. Dice que ellos se escondieron y estaban amedrentados por todo lo que estaba sucediendo. No sabían qué hacer. Jesús había sido crucificado, ellos no habían entendido el mensaje y no sabían qué hacer. ¿Se imagina qué preocupación pensando que hay por ahí sicarios que le están buscando a usted, que están buscando a sus hijos? ¿Se imagina? No que le esté buscando el banco, que a veces la gente se preocupa porque lo está llamando de una compañía, lo están llamando a algo para cobrarle algo. Bueno, importante. Pero fíjese que esta gente, estas personas, estaban preocupados por la vida de sus hijos. Hasta el momento que ellos vieron a Jesús que se le presentó y ellos entendieron que Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo desde que resucitó. Pero hasta que ellos no lo vieron, no lo entendieron. A veces el creyente no entiende que Jesús está vivo. Dirá que Jesús está vivo. Que tú no lo veas no quiere decir que no esté vivo. Él está vivo. ¿Vas a decir está vivo? Jesús está vivo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Él está vivo. Y ellos no eran conscientes y por eso estaban tan preocupados por lo que les pasara a ellos, a sus casas o a su familia. Y por eso estaban en ese atmósfera en que ellos estaban moviéndose. Y Jesús cuando se aparece les insta a no seguir viendo la realidad como ellos la estaban viendo. Porque la realidad siguió siendo la misma. Seguían buscándolo, seguían pensando, ya matamos al maestro, vamos a por los apóstoles. Pero lo que Jesús le dice, salgan de estar viendo las cosas en su propia idiosincrasia, en sus historias, en sus problemas. Y los llama a salir de sus preocupaciones personales, familiares, laborales, aún económicas. Dejar de seguir pensando en su propia necesidad para conquistar el mundo, que era la comisión que le había dado Jesús. Y solo se puede hacer en el amor de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Esas son las bases de la conquista. El amor de Dios y el poder del Espíritu Santo.
Pero yo creo que uno tiene que conquistarse a sí mismo muchas veces en muchas áreas de su vida. Uno tiene que luchar contra sus propios miedos. ¿Lo sabía? Hemos hablado en alguna ocasión de eso. Bueno, en algunas ocasiones. Uno tiene que luchar contra sus propios fracasos. Uno tiene a veces que luchar contra su propia manera de verse a sí mismo, contra sus historias personales. Y uno tiene que enfrentarse a la vida como hijo de Dios, conforme la palabra de Dios habla de sus hijos. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, te lo conocerá porque alguna vez lo he comentado, usted lo habrá leído. Son 18 versos. En 4 de ellos, Dios y el pueblo de Dios le dicen a Josué: Josué, tienes que ser fuerte. Dile otra vez a que está a tu lado: sé fuerte. Y tienes que ser valiente. Dile a que está a tu lado: sé valiente. Eso está diciendo. Porque Josué es comisionado a poner toda su vida, a las riendas de su vida, al cuidado de Dios para conseguir la victoria de Dios. Usted ha sido puesto a alcanzar la victoria como hombre o como mujer de Dios, a alcanzar una victoria como padre, como esposo, o como madre, o como abuela, o como hijo de Dios, como persona con identidad propia, personal. Hemos sido llamados de conquista en conquista. Por eso la palabra de Dios dice, Pablo: yo voy de victoria en victoria. No iba de victoria en derrota, derrota, victoria, victoria, derrota. No es como el Club Deportivo Tenerife, que gana 2, empata 1 y pierde 4. No. El creyente tiene que ir de victoria en victoria. ¿Lo cree o no lo cree? De victoria en victoria. De victoria en victoria. Gloria a Dios. Así es. De victoria en victoria. Pero para ir de victoria en victoria, uno tiene que ser fuerte y ser valiente. ¿Y sabe lo que creo? Que muchas veces el creyente espera que Dios saque su varita. No traje la varita de Dios hoy, por aquí hay un lápiz. Que saque Dios la varita mágica y le haga la cabecita: tin, tin, ahora eres fuerte. Tin, tin, ahora eres valiente. No dice eso la palabra de Dios. Porque si no, Dios no se lo hubiese dicho a Josué. Hubiese sacado la varita, la de Moisés, le hubiese dicho a Josué la cabeza: tin, ahora vas a ser fuerte, Moisés, Josué, y ahora vas a ser valiente. Pero no le está diciendo eso, no le dice eso. Le dice: tienes que ser tú, Josué, el fuerte y el valiente. Yo no puedo hacerlo, le está diciendo Dios. Tienes que ser tú el que enfrente las batallas de tu vida. Es verdad que Dios dice, y en toda la palabra de Dios lo vemos, que Dios da fuerza. Él te da fuerza. Cuando tú estás luchando, batallando y te quedas sin fuerza, Él te da fuerza. Dice que Él nos fortalece. Aún el salmista dice: Él es mi fuerza y escudo alrededor de mí. Él es nuestra fuerza. Pero Dios nos fortalece a quien es fuerte, a quien se esfuerza, a quien tiene claro que Dios está con él, que tiene una comisión de Dios, que tiene una misión, que tiene una función. Ya digo, como hombre, como mujer, como joven, como anciano, en todas las áreas de su vida. Alguien que piensa, que sabe que tiene que avanzar, que Dios lo llamó de victoria en victoria. Y si hay una victoria, tiene que haber una batalla, tiene que haber una lucha. Porque el creyente a veces no quiere luchar, no quiere batallar, pero quiere alcanzar la victoria. No puede si no lucha, si no batalla, si no te esfuerzas, si no perseveras, si no eres de ese ánimo pujante, ese ánimo que es valiente. Por eso el mensaje es para valiente. Y Dios puso valor en el corazón del hombre. Y uno tiene que ser fuerte adentro. Y cuando uno es fuerte y sabe que es fuerte, cuando se cansa, recibe esa nueva fuerza. Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de David. David recibió una fuerza, un milagro sobrenatural para vencer a Goliat. Pero tuvo que tener la valentía y el coraje de ponerse delante de Goliat, de aquel pedazo de gigante, fortalecido y fornido. Tuvo que tenerlo, tuvo que decir: yo lo voy a vencer. Tuvo que declararlo con su boca: lo voy a vencer y me voy a enfrentar a él. Eso tuvo que hacerlo. Aunque todo estaba en su contra. Recuerde que hasta sus propios hermanos le decían: ¿dónde vas tú, enano? Que todavía no tienes ni bigote, le decían. ¿Qué haces tú aquí? Tira con las ovejas. Tuvo que enfrentar todo aquello.
La gente se burló de él. Le decían, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tú no sabes, no tienes armas, no tienes dinero, no tienes medios, no tienes experiencia, no tienes estudio, no tienes manga, no tienes influencia, no tienes nada, tú no puedes vencer a Goliat. Y muchas veces nosotros nos lo creemos porque todo el mundo lo dice, porque lo escuchaste. O porque quedó quizá marcado en tu alma, porque quizá tus padres te lo dijeron. O lo escuchaste de tus abuelos. Y todavía está eso ahí. No puedes, no sabes, no tienes. Es más, hay personas que piensan que uno progresa en la vida si tiene buenos contactos. ¿Tú por qué tienes buenos contactos? ¿Tú por qué tus padres te dieron unos estudios? ¿Tú por qué cobraste bien? Tú por esto, tú por lo otro. No, Señor. Yo porque soy cristiano y yo soy fuerte y valiente. Dígalo conmigo, soy cristiano. Soy fuerte y valiente. Por eso alcanzo victorias y voy a la victoria. Pero tiene que salir de tu interior esa valentía para enfrentarse a Goliat. David se enfrenta. Mientras todos los demás creyentes en aquel momento llevaban 40 días parapetados más sus trincheras, detrás de aquellas trincheras, detrás de las montañas, temiendo a aquel Goliat y al ejército filisteo. David es el único entre tantos miles de hombres que dice, voy a por él. El único fuerte y valiente para hacerlo. Y aquellos otros estaban esperando, clamando, gritando, orando para que Dios hiciera algo. Y Dios no había movido un solo dedo. ¿Por qué? Porque nadie se había levantado como valiente en Israel. Hay creyentes tan acobardados que están esperando que Dios haga algo. Y Dios no interviene si tú no tienes la fuerza y la valentía para afrontar tus propias batallas, que son diferentes a las mías, aunque a veces son bastante semejantes, sino por no decir las mismas. Si no afrontas tus problemas, tus impedimentos, tus luchas de la vida con la dignidad de un hijo de Dios. Importante esto. Entonces tienes que tener claro, como Josué lo tuvo claro, que para conquistar las promesas de Dios tienes que ser fuerte y ser valiente. Y a pesar de que Josué lo sabía, Dios se lo repite en varias ocasiones. Se lo recuerda como diciéndole, Josué, no te olvides. Sé fuerte, sé valiente. Mira que te dije, sé fuerte, sé valiente. Te vuelvo y te repito, sé fuerte, sé valiente. Díselo otra vez al que tienes a su lado. Sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué tendrá que marcarlo tanto Dios a un Josué que era un ungido, que había sustituido a Moisés? Porque nos los tiene que también marcar a nosotros. Tenemos que ser fuertes y valientes con todo lo que se viene y todo lo que está sobre nosotros y todo lo que nos rodea. Y lo primero que afronta Josué ni siquiera está tan claro ahí, ni siquiera lo menciona. En el momento que ellos cruzan el Jordán, aquel río Jordán, que pisan y se abre el agua y ellos pasan a la otra ribera, a la tierra de la promesa, a la tierra de la conquista, en ese momento dice Dios que el primer milagro que sucede es que deja de caer maná del cielo. Lo primero que hace Dios es, le corta la provisión divina. Ya pasaron a la tierra prometida, llevan 40 años siendo alimentados. Recuerda, abrir el maná, se levantaban bien temprano en la mañana, en la madrugada casi, recogían aquella especie de harina que caía en el desierto o en la zona, hacían una masa y se lo comían. El que se levantaba después de las 10 de la mañana que salía el sol, no comía nada, porque se derretía. Y el que decía, voy a coger hoy el doble para que mañana no tener que levantarme, se le podría. ¿Recuerdan, no? 40 años habían estado comiendo maná. Y ahora llegan y cruzan y dice el Dios a Moisés, se acabó el maná. No salgan más por la mañana a buscar maná porque no lo van a encontrar más. Van a tener que comer del fruto de la tierra, de la promesa, de la provisión, de la tierra que les doy. Creo que ese fue el primer gran novedad. Yo me imagino a Josué, usted se imagina a Josué diciendo, ¿cómo alimento yo a 2 millones de personas?
La provisión. ¿Cómo voy a entrar? Vamos a entrar a una tierra que los enemigos, si son astutos e inteligentes, habrán quitado los olivos, habían cogido todas las aceitunas, habrán quemado los campos de trigo, habrán recogido el trigo, habrán hecho todo eso porque ya saben que estamos a las puertas de la conquista. ¿Se imagina usted a Josué preocupado? ¿Cómo alimento a estas mujeres, a estos niños, a los ancianos? ¿Qué hago yo para alimentar 2 millones de bocas? Si Josué se para a preocuparse por estas cosas, mi amada iglesia, no conquista nada. No conquista absolutamente nada. Por eso él entiende, siglos antes de que Jesús bajara y dijera, ¿ven los pájaros? ¿Ven las flores del campo, los lirios? No siembran, no esto. El Padre los alimenta. Porque no podemos caminar por la vida preocupados por tantas cosas que a veces nos ocupan y que impiden que conquistemos nada. Porque ya se da por hecho de que Dios cuida de sus hijos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces yo no me imagino a Josué preocupado de eso. Y ojo, que no salían de las ciudades de los enemigos a darle de comer. Dios le había dicho, comerás de lo que encuentres en la tierra donde vas. La provisión de Dios. Y si él sabe que si no duda, si no se preocupa, si no se afana, si no se desvía del propósito el cual Dios le dio, no se tiene que preocupar por tantas cosas. A veces nos preocupamos por cosas que no tienen que marcar nuestra agenda, que no tienen que estar dándole vuelta a nuestros pensamientos, porque si lo hacen, impiden que conquistemos los verdaderos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces creo que ese fue el primer gran tema de Josué, que ni siquiera aparece porque él dice, si Dios dice que no nos va a faltar, no nos va a faltar, dirá que te a tu lado, no te va a faltar. Cuando estás centrado y alineado en la comisión que Dios te ha dado. Si estás pensando en los laureles, pues laureles vas a recibir. Lo segundo que se encuentra Jericó tras cruzar el Jordán, después de que se queda sin maná, sin provisión, es con Jericó. Esas murallas, esas limitaciones, esos obstáculos, esos impedimentos, que no solamente eran impedimentos físicos, sino también toda esa oposición espiritual. Y yo no veo a Josué preocupado cómo vence ese problema. ¿Usted lo ve preocupado? ¿Cuánto ha leído Josué? ¿Usted ha visto a Josué preocupado de ahora qué hacemos? Vamos a hacer unos cañones, vamos a pegar a esas murallas. Dicen que, según los arqueólogos, entre las ciudades de toda la historia de la humanidad, entre las 5 más amuralladas de la historia. Tremendas las murallas. Nunca se levantaron murallas como esas. Él no está preocupado de cómo va a vencer Jericó. Él sabe que hay una promesa de Dios y que va a vencer. Tienes que saberlo. Claro que Josué no se sienta debajo de una higuera y dice, bueno, pues cuando se caiga empiezo. Claro que no. ¿Qué hace Josué? Consulta, habla con Dios, le pregunta al Señor, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo alcanzo esta victoria? ¿Cómo hago aquello en mi vida? ¿Cómo vas a hacer, Señor, para ver lo que estoy viendo que tú me has dicho que voy a recibir? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Y qué tengo que hacer yo en esta provisión? Porque si tú me dices que yo me siente bajo la higuera y que mire cómo cae la miralla, yo miro. Pero no le dijo Dios a Josué eso. Le dijo, vas a tener que madrugar y vas a tener que dar vueltas alrededor de Jericó. ¿Y qué hizo Josué? Le voy a preguntar otra vez a Dios porque seguro que es mi mente, porque eso de dar vueltas alrededor de una muralla es de tonto. ¿Le diría eso? Le diría, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a dar vueltas a la muralla? Porque cuando esté pasando con el pueblo, capaz que los de la ciudad salen con el ejército, me matan a todos los que van en retaguardia y se vuelven a para adentro. Quizás desde la muralla me empiezan a tirar flechas o me tiran bolas de fuego desde la muralla. Van a acabar con la tropa antes de empezar la batalla. ¿Usted se ve a Josué preocupado por obedecer a Dios o la orden de Dios? ¿Qué hace Josué? Cumple, obedece. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dirá que está a tu lado, obedece. ¿Quieres conquistar cosas en tu vida? Obedece. Simplemente así de fácil. Pero claro que hay que ser valiente para obedecer. Hay que ser valiente para creer la palabra de Dios. Hay que ser valiente para cumplir con esta palabra.
Mire, esta gente desde el tiempo de Josué tuvo motivo para preocuparse, pero de verdad, de verdad, de verdad. Sus vidas estaban en juego. La vida de sus niños estaban en juego. Cuando ellos salían a la batalla, ahí se quedaban en el campamento. Era una tierra hostil, llena de tantas cosas, de tanta hostilidad, de gentes guerreras, de gigantes, de tantas cosas. Ellos podían estar pensando, y si nosotros vamos al frente y dejamos el campamento, y si vienen los gigantes de otras ciudades y toman a nuestras mujeres y se las llevan y las violan, y si toman a nuestros niños, tenían que preocuparse por sus vidas, si querían. Nosotros a veces nos preocupamos por tantas cosas que digo, es que vemos la Biblia y parece que fuera un cuento chino. Esta gente tenía razones de verdad, de peso, para preocuparse. Es como si ustedes estuvieran siguiendo los 30 sicarios y los estuvieran acechando para pegarle un palo. Entonces tendría motivos quizás para preocuparse. O esperando a que su mujer vaya a trabajar para asaltarla. Y yo estoy preocupado, te acompaño al trabajo, te van a asaltar. Mira a los niños, ¿no? Esta gente tenía motivos de verdad. Estaban en tierra hostil. Podían haber vivido preocupados todo el tiempo. Pero no estaban preocupados, pero no estaban amargados, porque ellos tenían las cosas claras, tenían el mensaje y la palabra de Dios tan clara. Ellos tenían promesas de victoria sobre sus vidas. Cuando tú las tienes, tú solamente te ocupas de alinearte a ese propósito y a esas promesas de Dios y a caminar en su palabra. Y si lo haces, te despreocupas de todo lo demás. ¿Qué sucede? Cuando tú sabes que no te estás alineando, cuando tú sabes que no estás caminando, cuando tú sabes que el mensaje no es real, entonces no puedes descansar en Dios. Pero Josué y su linaje lo tenían claro. Mire, eran fuertes. ¿Por qué? Porque eran firmes en sus convicciones. Si Dios dice a dar vuelta, a dar vuelta. Y si dice que hay que dar vueltas con las manos para abajo, hagamos vueltas con las manos para abajo. Él nos ayudará a hacer el pino. Si Él lo dice, y eran valientes, tenían valor en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de las batallas, porque es ahí donde se ve el valor. No se ve el valor cuando están 200 gritando, Es cuando estás en el frente de batalla, donde tienes que demostrar tu valentía. Es cuando estás en medio de un problema, donde tienes que demostrar tu valentía. Es cuando todos los demás están alterados, hay un ambiente hostil, hay intranquilidad, hay guerra, hay conflicto, y tú estás tranquilo porque tienes que ser valiente para decir, la paz de Jesús me llena, porque yo tengo una palabra profética sobre mi vida. Es importante. Por eso a veces creemos que somos valientes. No lo estamos siendo, porque lo tenemos no solo serlo, sino demostrarlo. Ellos no sabían que iba a ser Dios. Nosotros ahora leemos el libro de Josué y sabemos lo que sucedió, que Jericó cayó, las murallas cayeron. Pero ellos no lo sabían. Como tú no sabes qué va a hacer Dios para alcanzar esos sueños que Él te depositó en tu vida. No lo sabes. Ellos dieron la primera vuelta el primer día, la segunda, la tercera, el cuarto día, y no había ninguno diciendo, pues ya llevamos 5 días, estamos haciendo el choni aquí. Ellos no sabían que iba a ser Dios, pero sabían que Dios iba a hacer algo, porque ellos estaban obedeciendo. Vuelve a decir a que está a tu lado, obedece, que Él va a hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni idea. Es más, no me lo pregunto, digo, siempre me sorprende. Sí, qué bueno es verte una sorpresa de Dios, ¿no? Como Él sorprende. Eso estaba sucediendo. Claro que ahora nosotros vemos el principio y el fin de la historia y decimos, así cualquiera. Como cuando vemos el principio y el fin de José. Ay, qué bien, yo quiero ser como José, ¿seguro? ¿O solo queremos el fin? Y quizás el principio un poquito. Pero todo el centro que hacemos, lo quitamos. Es lo que estamos viviendo, el centro. Que es lo que nos va a llevar a llevar a cabo las promesas de Dios. Entonces esta gente era firme en sus convicciones. Ellos no sabían que iba a ser Dios. Pero no se cansaron, no se desanimaron, no desistieron, no se quejaron, eran firmes en ejecutar la palabra. Mira, si Jesús te dice, confía, yo he vencido al mundo, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Dice lo que está a tu lado, confiar.
Yo he vencido una batalla. Confíen. Solo puedo confiar y creer la palabra de Dios. Y hoy hay que ser fuerte y hay que ser muy valiente para vivir el Evangelio de Jesús. Por eso esto no es un libro para cobardes, es un libro para valientes, para hombres y mujeres que entienden el reino. Hoy hay toda una gran hostilidad espiritual en todo el planeta. Hay una convulsión espiritual tremenda, se ve en los 5 continentes. El ser humano, por su egoísmo, por la maldad, por el amor a uno mismo, por rechazar la gracia y el amor de Dios, ha hecho que el enemigo controle regiones, controle países, controle tantas cosas. Lo estamos viendo. Usted nada más que tiene que poner las noticias si quiere ponerlas. Todo lo que está sucediendo en nuestro propio país, en Barcelona, es esa convulsión espiritual que mueve las masas, porque se le ha dado un poder a esas masas de oscuridad espirituales. Todo lo que está sucediendo en Chile estos días, en Bolivia, en Hong Kong, en Nigeria, en Oriente Medio y Lejano Oriente, en Rusia, revueltas, conflictos, gente que debería estar viviendo bien, que está bien, que no le falta, al contrario, no más, porque hay toda una guerra espiritual. A veces no lo entendemos. Y nos dejamos llevar por el mando de la televisión y pensando, no son las personas, hay un movimiento espiritual tremendo, se le está dando poder, porque el que le da poder al enemigo es el corazón del hombre. Y si le da el poder, lo va a tomar. Por eso el creyente no puede darle un ápice de poder en ningún área de su vida, porque si tú se lo das, él lo toma. Solo puede hacerlo si tú se lo entregas, si como Adán y Eva entregan la autoridad que reciben de Dios. Y si la entregas, entonces vas a vivir amargado, acongojado, asustado, preocupado. ¿Por qué? Porque le estás dando en esa área autoridad al enemigo. Por eso Dios le dijo a Josué, fuerte, valiente, no permita al enemigo que gobierne su atmósfera espiritual. No lo deje, va a intentar sacarlo de su casilla, va a intentar pincharle, va a intentar que en su corazón, porque si lo logra, gobierna esa atmósfera en esa área. Tienes que mirar más allá, en tu casa, en tu lugar de trabajo, allí donde te mueve. No te centres en el yo, tienes que mirar más allá. Dios se lo dio a Josué para conquistar. Tienes que ser fuerte. Y la segunda ocasión dice valiente y después le dice, sé no valiente, muy valiente. Para decirle no al enemigo, para decirle no a aquello que tú sabes que Dios no es glorificado. Hay que ser valiente, mis hermanos, para no llevar la corriente de la sociedad. Hay que ser valiente para sentarse en un lugar donde hay tantas personas que dicen, y no exasperarte, sino decir, esa es mi posición. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Dios. David no se enfrentó a sus hermanos. Los hermanos lo criticaban, ¿dónde va? Menudo, vete para allá. ¿Y qué hizo él? Se fue para otro lado. No se metió a pelear con sus hermanos. Ellos no habían sido valientes. Tampoco le dijo, ustedes no fueron valientes, ustedes son los que tenían que ir, que tú eres el primogénito, tú tenías que ir a contra Goliat. No se puso a criticar a los hermanos. Podía hacerlo, sí. Tenía derecho a hacerlo, sí. Pero no lo hizo. Tú no quieres ir a pelear con... No pasa nada. No pasa nada. Él no se valió de esa excusa. No, como aquel no lo hizo. Y aquel es el pastor, y si no la saqué, lo voy a hacer yo. No le valió esa excusa. Él tenía un llamado, una comisión de Dios. No le podía haber dicho, oh Samuel, Saúl, tú que eres el rey, tú eres el que tienes que luchar, o tus hombres fuertes, ¿por qué voy a ir yo? ¿Se imagina? Eso hacemos los creyentes a veces. Cuando son cobardes y quieren que vaya al otro. No te preocupes, si el otro es cobarde, es problema del otro. Pero Dios te llama la palabra de Dios a ser valiente. No te valgas de excusas para no luchar. Ni perdió ni siquiera tiempo David en defenderse. Porque tu mejor defensa, la mejor defensa es cuando el ejército enemigo, cuando Goliat está en el suelo. Esa es tu mejor defensa. Cuando tú has vencido y Dios te ha dado la victoria en esa área de tu vida. ¿Qué vas a decir? Cuando otros te vean que dicen, tú no puedes, y tú sabes con mi victoria, mira,
En esta área Dios me ha provisto, Dios me ha proporcionado, he visto la mano de Dios, mira aquí está el fruto de lo que he visto. Cuando eso sucede, el otro puede decir lo que quiera. No te pares a pensar en el otro. Josué no se preocupó por cómo alimentar al pueblo, no se afanó por tantas cosas. Esas cosas le correspondían a Dios. Josué se enfoca en su misión, en las promesas, en conquistar, en eso se enfoca, en lo que él había sido llamado, y tú has sido llamado a conquistar. Dice lo que está a tu lado, has sido llamado a conquistar, has sido llamado a conquistar. Pero para ello, a conquistar las promesas de Dios, para ello tienes que ser fuerte, ser valiente. ¿Cuáles son tus promesas? ¿Qué sueños de Dios han llegado a tu mente o están en tu corazón? Yo conozco algunos de los sueños de muchos. Algunos sueñan con ministrar matrimonios. Otros sueñan con sanar enfermos a través de sus manos y en el nombre de Jesús. Otros sueñan con reunir jóvenes apasionados por Él. Otros sé que sueñan con organizar procesiones para Cristo por las calles de esta tierra, con timbres, con guitarras, con laúdes, procesiones de verdad para darle gloria a Dios, no para darle gloria a ídolos y a tantas cosas. Sé que otros sueñan con levantar empresas de unción. Alguien me decía, me gustaría, pastor, un hotel rural, pero que cada vez que vengan los turistas, que reciban una unción especial, que conozcan a Dios, que vayan llenos no solamente de la maravillosa tierra y de disfrutar de este hotel que está en mis manos, sino que vayan con una experiencia nueva, habiendo nacido de nuevos. Sueños de Dios, proyectos de Dios. Otros sueñan con llevar proyectos a las naciones, con colaborar. Si tú tienes estos proyectos, si tú tienes estos sueños, no puedes quedarte a batallar por tonterías de la vida. Batallas que a veces hacemos que no tienen que ver con nosotros. Tú no tienes que estar batallando y luchando por un sueldo, por una paga, o contra una enfermedad, luchando con emociones románticas o con tantas otras cosas. Porque ni siquiera se están centrando en la comisión, en el propósito, en las promesas de Dios. Las que de verdad nos tienen que ocupar en nuestra vida. Porque todo lo demás se da, dice Jesús, se da por añadidura. Lo dijo Jesús, pero no le creemos. Y como no le creemos, seguimos corriendo tras tantas añadiduras de la vida que se van a quedar aquí. No tienen que ver con la eternidad. Entonces creo que tenemos que centrarnos en las promesas, en la visión, en tu llamado, en tus promesas personales, para que en tu vida diaria, cómo se están dando. Cuida de eso. Tienes que tener las cosas claras, pero claras y tan claras, especialmente en este tiempo donde la sociedad te engaña, donde hay creyentes sumergidos en tantas cosas que te pueden engañar, donde tú vas a internet y te encuentras pastores aparentemente ungidos que te engañan. Porque si te sacan del alineamiento de la palabra, te están engañando con palabras muy bonitas, pero no es real lo que están diciendo. No es real. Cuando tú tienes claro que tú eres un administrador de todo lo que recibes de Dios, incluyendo tu vida. Hoy estamos vivos, gracias a Dios. ¿Puedo dar gracias a Dios? Tu vida. Cuando tú sabes que eres un administrador de tu vida, vas a vivir agradecido y confiado siempre. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Es que no hay otra. Sabiendo que encima dice la palabra que todo para los que aman a Dios les ayudan para bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gloria a Dios, para bien, gloria a Dios. Pero yo sé, y creo que esto lo hemos experimentado todos en alguna ocasión, que como sabemos, nosotros sabemos, el Espíritu Santo nos dice, nosotros intuimos que no estamos amando a Dios. Porque todas las cosas para los que aman a Dios le ayudan para bien. Sigue diciendo ese verso, esto es para los que son llamados conforme al propósito, a un propósito.
Cuando tú sabes que está fuera del propósito, ahí es donde me preocupo, no llego, me falta, no puedo. Ay, que me muero, ay, que me duele, ay, que no me duele. Porque sabe que el secreto está en alinearte a su propósito. No tienes razón para desconfiar de la mano de Dios. No tienes razón para pensar que lo que estás viviendo en ese momento no es porque Dios está tratando algo en tu corazón o en el corazón de los que te rodean. Por eso, mi amado iglesia, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Todo va a obrar en beneficio del propósito que estés caminando en el Señor. Y se encuentra con Jericó, Josué, murallas, obstáculos que se interponen entre tú y las promesas de Dios. Porque cuando Dios te promete algo, van a haber obstáculos, limitaciones. El enemigo va a intentar que lo que Dios te prometió no se dé en tu vida. Porque si se da, Él sale perjudicado. Y entonces es cuando tienes que sacar el valor, la fuerza, el coraje para seguir hacia ese propósito. Aunque veas murallas, aunque veas limitaciones, aunque veas Jericó en el camino, y simplemente vas a tener que tener esa intimidad con Dios para decir, ¿cómo trato este asunto, mi Señor? ¿Qué hago en esta ocasión? Y seguramente vas a tener que tener valentía para girar alrededor de Jericó y no estar pensando, ¿y si me disparan? Mira mirando, mira para la muralla, mira que van a salir. No, si Dios me dijo, voy a hacerlo. Y voy a ver la mano de Dios. Eso, porque precisamente son las luchas lo que sacan el valor de nosotros, la fuerza del Hijo de Dios. Si no hubieran problemas en la vida, ¿cómo veríamos la mano de Dios? ¿Cómo iríamos de victoria en victoria? ¿Victoria de qué? Si no hubiera tentaciones que superar, ¿cómo voy de victoria en victoria? Si no soy probado en mi interior, si no soy probado en mis debilidades y aún aquellos que no son mis debilidades, ¿cómo le voy a decir, Señor, fui probado, pero yo te amo más a ti y por eso sigo adelante? ¿Cómo habría arrepentimiento si a veces no cayéramos? Para decir, de verdad ahora entiendo la paga del pecado, ahora entiendo el sacrificio, ya entiendo lo que te costó Jesús a ti morir por mis pecados, morir para que yo pueda caminar tranquilo, confiado. ¿Por qué de afanarme? ¿Por qué de turbarme? ¿Por qué de desconfiar si tú moriste por eso? ¿Por qué voy a hacer tu sacrificio indigno en mi vida? Por eso hay que ser valiente, hay que ser fuerte. Por eso se lo está diciendo el mismo Dios a Josué, que era un hombre ungido. Y se lo dice, y se lo vuelve a decir, y se lo vuelve a decir, y te lo dice a ti, y me lo dice a mí, porque estamos en tiempo de conquista, pero sin fuerza y sin valentía no vas a conquistar nada en tu vida. Y el enemigo te va a dar 4 migajas y tú te vas a decir, vas a hacer una fiesta por las migajas del enemigo. Y te va a creer que es Dios y va a decir, todavía no has empezado. Dios nos dice hoy, sé fuerte y sé valiente para conquistar. Que no te frenen las noticias de maldad, los conflictos, la convulsión. Son batallas que estamos librando para ver la victoria sobrenatural de los hijos de Dios sobre esta gran nación. Mira lo diferente, cree lo diferente. Como dice la palabra de Dios, no hay victorias sin batallas. Así que cada vez que se enfrente una batalla, dele gracias al Señor, que voy a aprender, cuál es la recompensa, cuál es el beneficio en mi vida de esta batalla. Pero la voy a luchar y la voy a conseguir en el nombre de Jesús. De eso se trata. En el nombre de Jesús las ganamos. Y quisiera leer esos versos, por supuesto, para terminar el día de hoy, que se escriben en el capítulo 1 de Josué. Y tómatelos como si Dios te lo estuviera diciendo a ti el día de hoy. El verso 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Diga conmigo, sé fuerte y valiente. Dite a ti mismo, soy fuerte y valiente. Verso 7, le vuelve a decir Dios a Josué seguidamente,
solamente Josué, ahora diga su nombre, diga su nombre, solamente Damián, sé fuerte y muy valiente. Y Damián, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo te mandó. Dítelo, di tu nombre. Y Damián, cuídate de cumplir, di el tuyo. Toda la ley de mi Moisés, mi siervo te mandó. Damián, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Damián, di tu nombre ahí, dilo en voz alta, tu nombre. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Dónde estamos? Para que tengas éxito donde quiera que vaya. Claro que si estás a la derecha no vas a tener éxito. Vas a estar preocupado, vas a estar afanado, vas a estar pensando, es que yo sé que no estoy en el propósito, por eso, ¿qué tienes que hacer? Vente a propósito, lo puedes hacer en cuanto lo decidas en tu corazón y en arrepentimiento genuino. En el momento. Verso 9. No te lo he ordenado yo, le dice Dios, por tercera vez. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte. No temas ni te acobardes, porque habrá momentos de quizá de temor, de miedo. Habrá momentos de cobardía. Pero Él está diciendo, no temas. La vida cristiana no es fácil, pero no temas. No te acobardes, hay un propósito para nosotros. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y si tú sabes que Dios está contigo donde quiera que vaya, ¿qué te puede preocupar? Pero le dice antes, sé fuerte y valiente. Porque esto es para valientes. Porque te van a salir leones enemigos en el camino, porque te van a decir, porque van a intentar sacarte del propósito, porque van a intentar tirarte y tendrás oposición y tendrás obstáculos y te dirán y no te dirán y a veces habrá momentos donde yo esté callado, dice el trono de Dios, para ver cómo, y habrán tantos momentos, pero dice, no temas, ni te acobardes, porque Él está con nosotros, a donde quiera que vayas. Y por último, el pueblo en el verso 18 le dice a Josué, cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezcas tus palabras, en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente, Josué, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Necesitamos una iglesia fuerte y valiente, porque es un asunto de vida o muerte para el creyente, de vida o muerte. Es un asunto de conquista. Así que yo quiero que hoy te lleves esa palabra de Dios. Sé fuerte y muy valiente para que veas cómo Dios va a hacer el propósito que Él nos prometió a cada uno de nosotros. Yo lo